libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Bueno, buen día a todos y a todas. El día de hoy, y de manera además muy entusiasta, iniciamos una serie de herramientas, de textos que están, digamos, al servicio de la lectura en Bogotá y en el país, evidentemente, y que pertenece a la Escuela de Lectores de Bogotá. Básicamente, este es nuestro primer texto, de alguna u otra manera es el manifiesto que orienta y, digámoslo así, dinamiza las acciones que hacemos desde la escuela y que están adscritas a Bibliored y evidentemente a la Dirección de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Bogotá. Les habla Diana Guzmán, quien lidera la Escuela de Lectores, y básicamente este texto pertenece a la colección Reflexiones. Dentro del plan editorial de la escuela vamos a tener una serie llamada Instrumentos que está, digamos, concentrada en realizar y generar cartillas e impresos y también obviamente objetos digitales al servicio de la didáctica y de la enseñanza de la lectura. La serie Reflexiones, que es con la que inauguramos este proceso editorial, que tiene como objeto central básicamente poder reflexionar de manera más académica, más pausada, todos los procesos sobre la lectura en Colombia. La serie Observaciones, que son todos los productos que van a salir del Observatorio de Prácticas de Lectura, Escritura y Realidad de Bogotá, que también está cobijado en la escuela. Y finalmente la serie Lectores, que hace, digamos, reflexiones y rescates de archivos sobre lectores. El día de hoy tenemos además el honor de tener a la autora del texto, la doctora Ángela Calvo. Buenas tardes, Ángela, un gusto tenerte. Gracias, Diana. Para mí estar contigo. Bueno, Ángela, pues voy a hacer una presentación muy sucinta porque Ángela tiene un currículo bastante amplio, pero pues Ángela es filósofa, es doctora en filosofía y además es profesora emérita de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, que también es mi alma mater. Es docente universitaria, escritora, investigadora y tiene, digamos, unos trabajos que creo que los que hemos leído y estamos en el mundo de la filosofía también conocemos sobre Hume, que la hicieron merecedora de 2 distinciones de Hume Society en 2002 y 2004, año en el que además fue integrada como miembro oficial de dicha sociedad. Por los trabajos que ha desarrollado tanto en investigación y docencia en torno a los temas de filosofía moderna, filosofía moral y filosofía política, la profesora Ángela también ha sido, digamos, un sujeto muy importante en la reflexión sobre la ciudadanía, la sensibilidad moral y la teoría crítica de la sociedad. Por esto mismo, le otorgaron el Premio Bienal a la investigación javeriana Vida y Obra en 2015. Entre sus libros más destacados se encuentran El carácter de la verdadera filosofía en David Hume, publicado en 2011, El anatomista y el pintor, 2 modos de hacer filosofía moral, en 2008, El poder civilizador de la sensibilidad moral, en 1998, y Pensamiento ético entre la melancolía y la ternura en Valores para una ética ciudadana, de 1992. Y pues este maravilloso texto que se suma a nuestra colección y que va a ser, digámoslo así,
el tema de conversación de hoy, el ideal de una comunidad de lectores. Bueno, Ángela, nuevamente bienvenida. Para nosotros de verdad, desde la Escuela de Lectores, desde Bibliored y obviamente desde la Dirección de Lectura y Bibliotecas, es un gusto y un honor poder conversar contigo y que sea tu voz la que inaugure este escenario polifónico que pretendemos generar en la Escuela de Lectores de Bogotá. Diana, muchísimas gracias por esa presentación. Para mí también ha sido una experiencia muy especial escribir este texto, pensado justamente como una política pública orientada a la construcción de una ciudadanía diferente en las condiciones tan precarias en las que estamos. No era un tema que yo hubiera explorado demasiado, pero realmente me fue fascinante todo lo que encontré sobre la lectura y sobre todo sobre los lectores y sus prácticas. Entonces, empezando por el título, no era fácil porque queríamos desmarcarlo de la idea de promoción de la lectura, de la idea de cómo formar lectores con un canon tradicional, un poco con la idea utilitaria y pragmática de que a mayor lectura, mayor éxito en la vida. Queríamos darle otro tipo de fundamentación, más bien encarnarlo como una ineludible dimensión antropológica. Entonces, en tu presentación al texto, que es fantástica, tú arrancas de una idea de comunidad que me parece que es muy relevante. Cuando hablamos de un ideal, estamos hablando de un horizonte normativo, de algo que debería ser y que será si ponemos el empeño, las ideas y las prácticas sociales orientadas a ello. Entonces, así como el ideal de la lectura es muy antiguo, igualmente todavía hay muchísimo camino por recorrer para poder hacer aquello que el plan Leer para la Vida pretende, y es hacer de cada ciudadano un lector. La idea de comunidad ciertamente arranca de dos, como tiene dos acepciones macro. Lo uno es lo común, y yo quiero enfatizar en ella porque la lectura no es un comportamiento ni un privilegio de una élite académica, escolarizada o, digamos que, meritocráticamente organizada para ser un ciudadano de primera categoría, como es la situación del mundo actual. Ciertamente es una práctica de los comunes con lo común que es la vida cotidiana. Ese sería como el primer sentido que yo quisiera destacar. Y el segundo es que una comunidad no es una organización jurídica. Una comunidad es una forma de compartir algo, es una forma de estar con otros que tiene que ver con una cercanía emocional, pero también tiene que ver con un dispositivo fundamental que es la conversación. David Hume, que mencionaste que es uno de mis héroes filosóficos, hacía una diferencia ya en el siglo XVIII que me parece que es relevante introducir. Así como en la sociedad, por los choques de intereses particulares, se requieren las reglas de la justicia, en las comunidades, él lo llamaba company, es como el ámbito de las relaciones sociales más informales, se requieren las buenas maneras, las reglas de las buenas maneras, justamente para facilitar el curso imperturbado de la conversación. Entonces yo quisiera poner en el centro de esa idea, del ideal de una comunidad de lectores, una comunidad de conversación, que no es una comunidad ni de la erudición que se dirige a los ignorantes, ni tampoco es una comunidad de la polémica ni del debate. La conversación es el juego que abre el mundo de la vida en múltiples perspectivas y donde no hay autoridades establecidas ni pautas obligatorias, sino donde nos encontramos finalmente mediados por el otro con nuestra propia trayectoria de vida.
Entonces creo que el eje de la comunidad es una comunidad de conversación peculiar. Pues, Ángela, retomando ese punto, digamos, dialógico que tú pones sobre la mesa alrededor de la lectura y de la comunidad. Digamos que en algunos eventos de la política pública, de las concepciones y representaciones tradicionales de la práctica de la lectura parece ser un concepto sustancial que está incluso más allá del sujeto. O sea, el sujeto es el que llega a la lectura como un regalo, o como tú misma lo has dicho, como un camino de privilegios. Y esto de alguna manera u otra convierte a la lectura en una experiencia de exclusión, porque aquellos que no poseen, digamos, las herramientas o los devenires necesarios para alcanzar, digamos, ese ideal de lectura, ¿sí? Quedan por fuera del camino. Nosotros lo hemos conversado y en el texto también está muy, muy subrayado la necesidad de poner al sujeto lector como centro de la discusión, y lo reafirmas diciendo y hablando precisamente del diálogo, ¿verdad? Sería interesante, retomando lo que tú has dicho, ¿cuál sería entonces esa relación entre lector y lectura partiendo de la idea del diálogo? Mira, yo creo que hay una paradoja en la sociedad contemporánea, y es que uno diría que estamos en la apertura del contacto con los textos, de toda índole. Todo el tiempo estamos expuestos a recibir, digamos, lo que llamaríamos cultura oral y escrita, pero la característica de esa sociedad, que es el enjambre de la información, es justamente el bloqueo de la comunicación y del diálogo. En este ámbito de la avalancha de información, realmente lo que se supone es que yo sea un receptor absolutamente pasivo, que estoy adquiriendo, como tú lo señalas muy bien, como un regalo de un acervo cultural que no puedo conectar para nada con la perplejidad de mi vida, y por ende yo no puedo interlocutar con ello. Esto ha llevado a una condición donde está la paradoja. En medio de eso hay una tremenda precariedad de la lectura, por varias razones. La primera, porque, por supuesto, el derecho a la lectura, el derecho a ser partícipe de ese acervo cultural, por supuesto, está marcado por todas las estrategias de poder y por las condiciones de desigualdad en un medio como el nuestro, más, pero no es el único. Y por otro, porque me parece a mí que la promoción de la lectura ha estado orientada por un enfoque muy cuantitativo y tremendamente pragmatista y utilitario. Es decir, hay como un deber moral implícito que se le pone a los niños en algún momento, desgraciadamente, típicamente en la escuela, y es que si usted no lee, sus posibilidades de éxito se reducen, lo cual significa que establecimos una estadística a mi modo muy unilateral, y es: a mayor número de libros leídos, a mayor consumo de libros, usted tendrá mayores posibilidades de una mejor vida. Simplemente no es verdad, porque una cosa es consumir libros, consumir material impreso o inclusive material oral, otra cosa es el encuentro dialógico, no solamente de un autor con un lector, muchas veces ingenuo, sino con todo el mundo que se abre, porque es que el lector no se está enfrentando a una voz autorial, el lector se está enfrentando a unos personajes, a unas formas de vida que finalmente le resuenan sobre su vida. Algunos de los textos que leí preparando este escrito, decía que la experiencia de lectura mucha gente la vivía como la sorpresa de que alguien está dándome voz a lo que siento pero no puedo decir. Entonces, si no hay esa resonancia que sería co-constructiva, y es lo que permite que sea la lectura en práctica realmente, la verdad es que los programas de promoción de lectura se concentran en un área
digamos, muy instrumental, que pasa lo mismo con la alfabetización. En un momento dado, ver a cuánta gente llegamos para que aprendan, salgan de ser analfabetas, pero realmente muchísima gente que puede leer una factura o una cita médica o una dirección, realmente no la podemos llamar lectora. Entonces, ese tipo de decodificador de un alfabeto no es lo que creo que estamos buscando. Entonces, por eso el afán de la industria editorial y de todos estos medios de comunicación de que haya un consumo masivo de libros no necesariamente apunta al ideal de una comunidad de lectores. Por eso este plan que ustedes tienen realmente es una transformación. Sí, por supuesto, esto no va a ser de un día, probablemente nos trascienda a mí, a ti como directora, a la alcaldía de Bogotá. Es decir, eso es una tarea que hay que construir con filigrana. Si uno entiende lo que en la historia, cuántos años nos tomamos en que de la invención de la oralidad, digámoslo así, surgiera la invención del alfabeto, y cuánto de ahí a que hubiera un libro. E igualmente si en la ontogénesis nos fijamos cuánto tiempo la doctora Marianne Wolf dice que el salto más importante en la vida de la especie fue construir un cerebro lector. Entonces, si esto tomó miles de años, no podemos esperar que esta práctica, con 4 estrategias en 2 años, vamos a tener una comunidad de lectores. Esto es una idea de largo aliento y, como digo, de paciencia, de trabajo de filigrana. Entonces, tenemos que no apresurarnos demasiado en lograr resultados inmediatos, porque muchas de las políticas públicas, desgraciadamente, se evalúan por resultados demasiado inmediatos y se pierde el fondo de ellas. Entonces yo creo que la forma como ustedes lo están llevando es una alternativa ya en su concepción, Luis. Sí, Ángela, de hecho, eso que tú nos has mencionado alrededor de los planes que tenemos desde la dirección, pues con la tutela de Consuelo Gaitán, también nos lleva a pensar, o me lleva a mí, digamos, a pensar en otra cosa que has mencionado, y es la lectura también como una práctica de ciudadanía. Es decir, como un modo de ser ciudadano. Hay una cosa interesante, y es que en varios estudios de universidades, por ejemplo, la Universidad de Granada, de la Universidad de Wisconsin, se ha demostrado como una comunidad, digamos, un barrio, que tiene cercanos escenarios culturales, pero sobre todo escenarios lectores, bibliotecas o escenarios alternativos, etcétera, tienen una convivencia más amable en el sentido amplio del término. Son capaces de, digamos, incluso de generar disensos críticos, que es un derecho humano, pero también disensos pacíficos, disensos humanos y humanitarios muy profundos. Tú que has reflexionado mucho también sobre la noción y la categoría de ciudadanía, ¿cuál sería esa relación de este sujeto lector, de la lectura y de esa posibilidad de construir una ciudadanía más amable, más cuidada? Mira, yo creo que el punto de partida, la ciudadanía es una categoría importante porque como que ella una las dos grandes demandas morales, la demanda de una vida justa, de equidad, digamos, pero también la demanda de reconocimiento recíproco. Entonces, el espacio de la lectura, lo que me abre inicialmente, nada más entrar a una biblioteca o, no sé, un episodio de lectura de cuentos en un parque, es igual, en su riqueza, me permite inmediatamente habitar el presente. Una cosa es ese transcurrir en piloto automático que todos hacemos buena parte del día. Otra cosa es detenerse con lo que se puede llamar la paciencia cognitiva, a dar cuenta de la perplejidad que representa la experiencia con el otro y desde el otro. Naturalmente, esa relación
de amistad que vamos estableciendo con los libros, con los personajes, pueden ser de ficción o pueden ser reales, pueden ser animales o pueden ser cosas, no importa, es generar un hábito de una manera de habitar el mundo en la cual el otro existe, y no solamente existe como estorbo o como oportunidad para mí, sino existe para ayudarme a dar sentido a mi existencia. Ahora, este hábito no se necesita estrictamente decir, aquí estamos aprendiendo educación ciudadana. Este hábito tiende a replicarse en otros escenarios, como todos los hábitos. Entonces, habitar el presente es lo que posibilita imaginar y crear futuro. Entonces, cuando yo empiezo a compartir y a conversar con otros sobre palabras y sobre libros, de alguna manera yo estoy abriendo un ámbito de esperanza social y de compromisos y responsabilidades que tendrán que ver con la forma de vida familiar, con la forma como me relaciono con mis colegas profesionales, como me relaciono con mis compañeros de escuela. Es decir, en los ámbitos sociales, esto va generando una forma típica que tal vez es bueno resaltar qué forma típica, y es la forma en la cual hay que ir más allá del respeto. ¿Sí? No es simplemente no nos toquemos nuestras libertades y cada cual viva como en su cerco aislado, sino es la curiosidad entusiasta, empática y compasiva con la diferencia. ¿Sí? Cuando yo lo veo, cada clase que doy sobre textos filosóficos, tendrás la misma experiencia, cualquier texto, cuando uno empieza a oír lo que le suscita a la gente, uno dice, pero ¿cómo es posible que no lo vi? ¿Cómo no se me ocurrió? ¿No? Y entonces ya de entrada uno no descalifica la versión del otro, sino que empieza a verle aristas y sutilezas a lo mismo. Entonces, la diferencia sobre lo mismo nos acerca a nuestra común humanidad, que sería la matriz de la ciudadanía. Nussbaum tiene una caracterización de la ciudadanía que a mí me parece valiosa, y es esta. Puede que no te lo diga exactamente de memoria, pero ¿qué significa educar ciudadanos? ¿O qué necesita saber tener un ciudadano del mundo hoy? Ella dice, se necesita dominar muchos hechos, por supuesto. Se necesita conocer las técnicas de razonamiento, es decir, hay que poder argumentar, poder razonar, etcétera, etcétera. Pero se necesitan sobre todo seres capaces de imaginación y amor. Y yo creo que ese es el espacio que nos abre la lectura. Pues, Ángela, tomando un poco lo que tú dices, voy a leer ahorita una parte del texto como para también invitar a quienes nos están escuchando hoy a leer el texto, que además pueden acceder en la Biblioteca Digital de Bogotá, que va a estar rodando y que luego tendremos una versión impresa. Pero mientras sale la versión impresa está este trabajo maravilloso ya en la Biblioteca Digital de Bogotá. Hay una discusión que atraviesa la biblioteca pública y que es álgida, y es la relación de la biblioteca y el lugar de la biblioteca pública como red humana en la educación. Para muchos, la biblioteca no debe ser un lugar pedagógico, no debe ser un lugar, digamos, que dialogue con la escuela. Yo lo he escuchado de personas que trabajan en las redes de bibliotecas. Y quiero leer un fragmento del texto muy interesante que nos dice: supuesto que la educación es para las personas. Diseñar un proyecto educativo requiere, en primer lugar, entender la geografía emocional humana para hacer una propuesta realista. Cuando el propósito es formar ciudadanos democráticos responsables, las preguntas pertinentes son las siguientes. ¿Qué hay en la vida humana que hace tan difícil sostener las instituciones democráticas basadas en el igual respeto y en la producción igualitaria de la ley, y tan fácil caer en diversos tipos de jerarquías o, peor aún, en proyectos violentos de animosidad grupal? ¿Qué fuerzas hacen que los grupos poderosos busquen controlar y dominar?
¿Por qué las mayorías tratan de denigrar o estigmatizar a las minorías en la mayoría de los casos? Pues aquí también aparece la profesora Nussbaum. Mi pregunta va direccionada a eso, Ángela. ¿Cuál crees tú que es el lugar de la lectura, o hagamos un tránsito categorial, el lugar de un ser lector o de un lector en potencia en los procesos educativos? Diana, ahí en esta parte que tú acabas de leer de Nussbaum, hay digamos que una afirmación que a mí me parece que es lo más novedoso de su obra, que es hablar de la textura emocional de la democracia. El término es mío, Bellísimo, bellísimos. pero es esto. A partir del estudio de la psicología del desarrollo y del psicoanálisis y demás, nosotros tenemos una ambivalencia emocional y se pueden desplegar como dos círculos, que yo llamo el círculo vicioso de las emociones y el círculo virtuoso. Todo depende de cómo asumimos la vulnerabilidad. Hemos sido educados, por lo menos yo, espero que las nuevas generaciones se haya modificado un poco eso, con la idea de que hay que defendernos de expresar las emociones porque nos imaginamos al otro como una boca de cocodrilo que en el momento en que mostremos nuestra vulnerabilidad emocional está dispuesto a morder y a liquidar. Entonces la idea de que las emociones nos inhabilitan, nos subordinan inmediatamente al imperio de la razón, creo que ha dominado la educación con pésimas consecuencias. Básicamente que si esta tendencia continúa, lo que está amenazado es la democracia. Son sujetos sin alma, probablemente muy productivos, esto que Byung-Chul Han llama la sociedad del rendimiento, pero donde la vida buena se cambió por la mera vida. Entonces, todo proyecto político requiere para su estabilidad del apoyo emocional de las personas. Entonces, yo sí creo que la lectura, de alguna manera hay que conectarla con ese cultivo de las emociones políticas. Y como te digo, hay un círculo vicioso que es el círculo del miedo, la ira, la repugnancia, la envidia, en la cual todos creo que nos reconocemos en el presente. Y otro círculo virtuoso que arrancaría de la confianza, de la curiosidad, de la gratitud, del amor y sus diferentes formas, la compasión, la amistad cívica, etcétera, que nos permiten construir el síndrome de la esperanza. Es casi que la lectura yo la entiendo como un puente, la práctica lectora, si la entendemos como práctica, como un puente de pequeñas saetas de la política del miedo o el círculo vicioso hacia el círculo virtuoso. Entonces, en ese sentido le veo un potencial emancipador impresionante, porque es que a la vez que te permite ser un poco más sujeto de tu historia, nunca seremos absolutamente sujetos de nuestra historia, ¿no? Pero un poco más, tener esa idea de que estoy parqueado en el mundo y que en algún momento puedo decir como decía Sinatra, lo hice a mi manera. A la deliberación un poco por el bien común cuando comprendes que la miseria y el dolor del otro afectan fundamentalmente tu posibilidad de realización. A la idea de ciudadano del mundo donde realmente nada de lo humano te es ajeno. Esto si lo aterrizamos en un contexto perfectamente actual, ahí están los dilemas que plantea, por ejemplo, la libertad o no libertad con relación a la vacuna. Claro, uno podría decir, sería totalitarismo obligar a la gente a vacunarse, pero no habrá una posibilidad persuasiva, dialógica, que pasa por la conversación, con libros no solamente de ficción, sino de la ciencia. ¿Sí? La conversación con otras voces no nos hará pensar que el bien común de alguna manera es responsabilidad de todos. Entonces son ese tipo de prácticas las que nos permiten abrir mundos
y establecer nuevas formas de relación. Yo pienso, bueno, no lo digo yo, el origen de los libros tuvo que ver con el origen de la filosofía, ¿no? Y tuvo que ver con el origen de la democracia. Entonces, lo que debemos a Grecia fue creer que el ideal de una comunidad de lectores de la vida, y de los textos y de las historias y de la batalla, de las batallas homéricas, realmente eran los portadores de la idea de emancipación. O sea, razón y libertad siempre han estado ligadas. Eso dicen los filósofos. En la práctica dirán ustedes que la razón ha sido totalitaria. Sí, muchas veces. La razón ha sido irracional, por supuesto. Pero creo que básicamente es porque la razón moderna se entendió como monológica. ¿Sí? Nos encargaron de ser autoconciencia, autodeterminación y autocreación. Entonces terminamos por ser autistas. ¿Sí? Entonces necesitamos una razón dialógica, una razón que se abra a la perspectiva del otro. Y yo creo que la lectura sí nos enseña, Diana, y sobre todo hablar de la lectura. Yo lo que aprendí hablando, pues bueno, con Consuelo hace mucho que instauré una conversación sobre los libros, y contigo recientemente, pero muy rica, la lectura sí le enseña a uno que el mundo no se da sino en perspectiva. Y eso implica que lo que tú ves no lo puedo estar viendo yo, pero también es parte del mundo. ¿Sí? Eso, quien no lee, quien no se ha enfrentado con la diferencia mediada por la experiencia del relato, la narrativa de otro, no lo comprende y por supuesto cree que vivir es afirmar sus razones, sus razones, sus razones, e ir chuleando cuántos adeptos tengo o a cuánta gente callé dogmáticamente. El espíritu este es exactamente el contrario. Así es, Ángela. De hecho, bueno, todo lo que, digamos, tú has mencionado es el derrotero justamente de la Escuela de Lectores. Yo agradecí mucho pues que este texto fuera al iniciar. O sea, porque lo que tú has mencionado, lo que está en el escrito es justamente ese propósito que obviamente puede resultar utópico y atípico, pero que queremos evidentemente construir, fortalecer y poner a circular. Ya para ir cerrando y para ir terminando, Ángela, yo creo que de todo lo que has mencionado hoy, muchos lectores van a buscar el texto, van a leerlo. La idea es que luego tengamos un espacio un poco más abierto para dialogar con las personas con los lectores justamente que están, que hacen parte, digamos, del proceso. Ya para terminar, Ángela, yo quisiera que con tus propias palabras invitaras a todos y a todas estas personas que están esperando por leer y por ser leídas, a compartir y a dialogar con el libro del que hoy estamos hablando. Pues mira, yo creo que el hecho de que se publique en el contexto de la escuela de lectores es ya por sí una invitación, porque yo creo que hay una convicción que compartimos, y es que no se trata de formar especialistas en A, en B o en C para que lleven a otros a prácticas lectoras. Se trata de partir de que solo un lector puede ser un formador en la lectura. Entonces yo creo que lo que se está proponiendo es que la polifonía de voces que se acerquen a este y a los otros textos que haya, así como a otros espacios que no sean basados en textos que ustedes diseñarán en las bibliotecas o en otros espacios públicos, se acerquen como participantes con la dignidad de interlocutores. Y yo creo que parte de lo que yo señalaría es ojalá este proyecto no se lea. Desgraciadamente ¿cómo decirlo? La falta de reconocimiento que hemos recibido los maestros en nuestra tradición colombiana hace que los maestros siempre estemos buscando quién es el gurú que nos dice cómo hay que hacerlo.
Ojalá no se convierta todo este proyecto en que vamos a tener de ahora en adelante unas cartillas para lo que hay que hacer en la escuela, que aprovechemos el espacio libre del aula de clase para hablar de la vida, desde la vida y hacia la vida. En eso todo el mundo es original, no se necesitan títulos, no se necesitan credenciales, se necesita simplemente la perplejidad de estar vivo que nos abre al otro. Si el espíritu de la escuela de lectores cala en la educación, y no me refiero solamente a la educación primaria ni secundaria, la transformación de la educación necesita ser radical. En las universidades seguimos pidiendo controles de lectura. No nos sentimos cómodos si la gente no ha leído, porque damos por hecho que si no ha leído no puede hablar. Yo casi que diría que, tú lo planteas en la introducción muy bonito, que es el dilema del huevo o la gallina, que está primero el libro o el lector. En este caso, claro que está el lector. ¿Qué nos ganamos con millones de bibliotecas llenas de polvo? Cuando alguien se acerca con una curiosidad, simplemente por la pasta del libro, por el dibujo, por el tamaño, le estamos dando vida a un libro. Entonces no somos nosotros los que tenemos que mirar con reverencia al libro, sino el libro el que tiene que, digamos, presentarse a nosotros con hospitalidad. Y ahí es donde yo veo el papel de los formadores, de los mediadores, como se quiera llamar, tienen que construirse como espacios hospitalarios para el lector. ¿Sí? La hospitalidad es, por supuesto, mucho más que la justicia. Es cuando tú no pones normas, sino el extraño que llega, tú levantas las manos inerme, ¿no? Y dejas entrar. Eso me parece que es la idea más bella que hay detrás de todo el proyecto. Final y contundente la idea, o sea, contundente absolutamente lo que acabas de decir, porque justamente cuando uno piensa en una escuela, inmediatamente hace la relación, digamos, como con el modelo napoleónico de la instrucción y de la, digamos, de la limitante del instruido y del instructor. Y evidentemente lo que tú has dicho hoy, lo que está consignado en el libro, rompe o intenta por lo menos transgredir esa idea, y es justamente lo que nosotros estamos invitando a hacer desde la Escuela de Lectores. Yo no quiero concluir nada porque creo que lo que dijiste al final lo concluye todo. Como dicen por ahí, no ames decirlo todo, insinuar es el arte. Creo que nos vamos a quedar con tus palabras finales que creo que son maravillosas. Y pues, Ángel, agradecerte muchísimo por el trabajo que hiciste, que fue un trabajo además muy serio, un trabajo que hace por demás un recorrido también histórico de los procesos de la lectura y también obviamente del libro, pero que entrega una reflexión muy profunda y que tiene mucha relación con el momento en el que estamos viviendo los colombianos, con el país en el que vivimos y con la sociedad, digamos, que construimos y deconstruimos diariamente. Entonces, quiero agradecerte mucho por darnos este tiempo. Hablo de todo el tiempo que nos has dado escribiendo el texto, haciendo todo el proceso editorial y obviamente el espacio que tan generosamente y tan hospitalariamente nos regalas hoy. Muchísimas gracias, Ángel. Muchas gracias, Diana. Quiero terminar diciéndoles que la motivación del texto fue descubrir en ustedes hospitalidad. O sea, no me contrataron como experta, me contrataron como interlocutora y eso para mí fue muy especial. Muchas gracias por todo el apoyo. Gracias. No, a ti, Ángela, muchas gracias. Y a todos y a todas quienes nos escuchan, solo nos resta invitarlos a participar en las actividades que la red, que Bibliored tendrá en la Feria del Libro y que tendrá, digamos, a lo largo del tiempo, e invitarlos a visitar la página bibliored.gov.co/escuela. Ahí van a encontrar toda la información alrededor de los seminarios, espacios de formación, de diálogo, conferencias, etcétera, que ofrecemos desde la escuela. Muchas gracias a todos y a todas. Ángela, gracias de nuevo.